Déjeme saludar esta tarde, esta noche, dependiendo en donde esté conectado, al maestro Damián Alcázar, quien hace algunos días dejó la víbora chillando junto a Regina Orozco por esto de voto masivo por Morena o qué. Y yo digo que lo que es el que calienta precisamente al PRI-PAN-RD y el que deja la víbora chillando. Querido Damián Alcázar, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte sin censura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Pues muy contento de... Es muchísima. Gracias. Me da mucho gusto saludarte y saber que le andas metiendo a esto de la concientización en esta recta final de este proceso, porque hay mucho ruido de los carnales que no son carnales, entendió el que entendió. Mira, yo soy un hombre de 68 años ya, y te puedo decir que desde el 68 justamente me involucré abiertamente con lo social, rechazando la violencia de Estado, la impunidad absoluta, la corrupción que ya venía anunciándose. Traté por todos los medios de trabajar desde mi plataforma, siendo honesto, siendo consecuente, con convicciones, con ética profesional y con compañerismo, siendo tolerante, intentando darle el ejemplo, sobre todo a mi hijo, de un hombre profesional que hace su trabajo con pasión y que lo hace para la gente. Desde entonces estoy consciente de lo que ha estado ocurriendo en nuestro país. Ya por ahí te estoy hablando de cuando yo estaba en el primero de secundaria. Me cuesta mucho trabajo. Hace un tiempo, unos 7 años, 8 años, le decía yo a mi hijo que estaba yo, de verdad estaba acongojado, estaba muy enojado conmigo mismo y desesperado porque yo había hecho lo posible por darle un mejor país. El país en ese momento estaba ya en la debacle absoluta, ya con la guerra fuerte contra el narco, que fue más bien un palo al avispero, ya con un montón de violencia y el saqueo tremendo. Y yo le decía, me siento avergonzado de dejarte este país, mijo. Me sigo sintiendo avergonzado de dejarles este país. Y finalmente, después de mucho trabajo, hace 2 años y medio, un poquito más, llegó Andrés Manuel. La esperanza, la única esperanza de todos aquellos que estábamos verdaderamente conscientes y luchando. Y ahora les quiero decir a los jóvenes, hicimos lo posible, muchos de nosotros hicimos lo posible. Les toca a ustedes, y les toca a ustedes que salgan a votar, muchachos. Vayan, entérense. La prensa, tú y yo lo sabemos, no ha dicho absolutamente nada de lo maravilloso que se ha comportado Andrés Manuel respecto a lo social. Cómo ha manejado el presupuesto de manera suave, tranquila, en los lugares especiales en donde se necesitaba. No ha pedido un solo peso prestado. Estamos vacunando, todos los mexicanos nos estamos vacunando gratis. Si le hubiera tocado a mí o a Anaya, se hubieran vacunado primero los altos y poderosos y además hubiera costado y además hubieran pedido muchísimo dinero. Si esto los jóvenes no lo entienden, no lo analizan, no se salen a participar, a empujar el carro, les toca a ellos. Este país es de ellos. Nosotros ya hicimos todo lo posible, muchos de nosotros. Los que estaban ahí metidos en la corrupción y en los grandes negocios que son PRI y PAN, principalmente, tenemos que echarlos. Verdaderamente tenemos que... No regresen a lo mismo porque se les va a caer el país. En los últimos 7 años han sacado más oro de México que los españoles durante 300 años. Si ese oro se hubiera quedado aquí, nuestro nivel de vida sería parejo, como lo tiene España. Seríamos un país enormemente rico y poderoso y nuestro pueblo no estaría con la carencia y la hambruna que vive. ¿Quién les dio esas concesiones? Los priistas y los panistas. ¿Cómo? Por medio de la corrupción, con un poquito de moche. Caray, los chicos tienen que entenderlo, los padres tienen que entenderlo. Pero si no quieren, si están enojados porque les movieron su estatus,
de confort, y nada más por eso se apasionan y votan en contra, o si escuchan la radio, la televisión y leen la prensa, que perdóname Vicente, pero todo eso son de 7 señores que están muy enojados y entonces le pegan durísimo todos los días y jamás hablan de las becas, de los apoyos a los ancianos, de el presupuesto dado para los medianos empresarios, para la gente, realmente se ha hecho muchísimo. Ya decía yo, junto con Regina, se compró, se está haciendo otra. Se arregló el metro de Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque la federación le entró. Se está arreglando el tren de Toluca, que está mal hecho. Tienen que rehacerlo nuevamente y se metieron un dineral en eso todos los corruptos. Si no se ponen abusados los jóvenes, vamos a regresar y ya no vamos a poder hacer nada. De verdad, imagínate si el PRI robaba a manos llenas y luego cuando le tocó al PAN robaba a manos llenas. Imagínatelos juntos, ¿no? Y además el PRD ahí esperando un poco de la piñata. Dios mío, no quiero saber qué podrían hacer con este país, cómo se lo iban a repartir, a quién le iba a tocar qué. Ni modo que digan, a ti te va a tocar solucionar el problema de la seguridad, a ti te va a tocar la economía y hay que sacar adelante al país, a ti te va a tocar erradicar la pobreza y la hambruna. Claro que eso no es lo que les interesa. Si les interesara, ya lo hubieran hecho en todos los años que estuvieron en el poder. Entonces, por eso estoy tan angustiado, tan apasionado y tan esperanzado en que el país siga cambiando. Y le toca a los jóvenes en edad de votar, con su credencial director, tienen que salir, votar y empujar por mejorar al país. No dejen que se lleven el oro y la plata de este país. El petróleo, por poquito, y privatizan el agua. Qué bueno que llegó Andrés Manuel, porque ahorita ya el agua ya estaría al mejor postor, ya lo estarían manejando con dinero los grandes capitalistas. Es terrible lo que han hecho con el país. Y si no nos damos cuenta ahorita, tenemos que empujar, tenemos que continuar con la transformación del país. Damián, me imagino que esto que escribiste, esto que dijiste, palabras más, palabras menos, que ya voy a leer a continuación, es algo así como una réplica a las estupideces que escribieron en el periódico Reforma de carnales y vas carnal cuando escribes, o cuando dices, debí de haber dicho, tu odio hacia Andrés Manuel López Obrador está basado en mentiras, en miedos, en cosas que no han pasado ni pasarán. Mi desprecio al PRIAN está fundado en tragedias, en hechos reales que sí pasaron y que no quiero que vuelvan a pasar en mi país. Por eso hay que votar por Morena. Casi te faltó, carnal. Y yo que anduve buscando, entre comillas, dialogar, confrontar a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos hace unos días en Sonora, y cuando les preguntaba si ese llamado al empresariado para concientizar a sus colaboradores, empleados, no era un coaccionar el voto, pues se quedaron mudos. Pero bien que saben de lo que estás hablando, Damián, en estos videos. Vicente, te tengo que decir que esos textos, nosotros, Regina y yo, los sacamos de una joven, de una joven de su red social para leerla. No es nuestra. Por supuesto que lo hicimos porque estamos totalmente de acuerdo con ella. Pero eso también es esperanzador porque esta es una joven que habla de eso. ¿Cómo? Tu odio por Andrés Manuel es por cosas que no han ocurrido, te están engañando. O sea, ni van a ocurrir. Él es un hombre sensato y es un humanista. Y de verdad está haciendo un trabajo formidable, extraordinario. Como tú dices, le pese a quien le pese. Sí, pero es de ella y tenemos que darle crédito porque es una joven que está esforzándose por sacar adelante a su país, porque sabe de lo que se trata. Oye, Damián, y que le quede claro a la gente que esto no es, ya votamos en el 2018 por López Obrador y cada quien para su casa y se acabó. No, son pasos hacia un mejor país, hacia la transformación de México. Y te lo digo porque también el INE acaba de aprobar, por ejemplo, la papeleta para la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Otro proceso que se viene y que debe de sacarnos masivamente para expresar nuestro repudio
a los que se sirvieron con la cuchara grande, ese grupito de cabrones que nos dejaron el país como lo recibimos y lo estamos tratando de recomponer, de mejorar, Damián? Mira, lo mejor es que este advenimiento de este señor, al cual le dicen unos malintencionados, le dicen Mesías tropical, si hablara de lo que es la religión, tienen toda la razón, pero ese calificativo es absolutamente con una mala intención terrible. Si es un líder social, si es un trabajador social, si es un luchador social, si es un político que sabe de México y de los mexicanos. Él no es un Mesías, pero es un gran líder, como no tuvimos hace muchísimos años. Y ahí sí, otra vez, le pese a quien le pese, como dice el buen Vicente. Tenemos que apoyarle, ahora es el momento, pero llegó finalmente con muchísimos trabajos, quitándose de encima todas estas truculencias que le pusieron enfrente, ¿no? Desde quererlo desaforar hasta quererlo sacar de la jugada, y luego las elecciones que fueron totalmente sucias, la de Calderón, que no se nos va a olvidar nunca. Calderón no era el presidente, se metió a ser presidente y lo que hizo fue peor, absolutamente peor. Si ha estado desde entonces Andrés Manuel, este país estuviera en mejores condiciones ahorita. Andrés Manuel va a salir, se va a ir, pero lo que nos deja, y eso es lo que te quiero señalar y recalcar, lo que nos deja es sí una conciencia de lucha, una conciencia de qué está pasando en el país, unos en contra, otros en pro, pero ya nos puso a pensar, cosa que antes no ocurría. Antes era, ay, todos son iguales. No me importa a mí la política. Nos tiene que importar, porque en esto vivimos. En esto vivimos. La sociedad es política. Si no te importa, pues vas a dejar otra vez que unos se enriquezcan, roben, despojen al país y te dejen en la miseria y además en la violencia y además tiren hacia la venta del país y de sus riquezas. Entonces, lo mejor que nos va a dejar Andrés Manuel es esta preocupación y tratar. Algunos están en contra, otros no estamos en contra, pero ojalá que así fuera siempre, que el próximo sexenio y el próximo sexenio y el siguiente también, toda la gente estuviera apasionadamente dialogando, discutiendo hasta llegar a acuerdos y decir, esto es lo que queremos. Pero si vamos a regresar a la bulia, a la dejadez, ay, que lo haga otro, pues entonces sí estamos jodidos. Y esto es, te digo, lo mejor que nos ha pasado con el presidente, que a todo mundo sacudió. A todo mundo sacudió y, aunque estén en contra, ojalá que el próximo sexenio también estén así, porque si ya se van a su casita y ya están tranquilos otra vez, pues entonces no sirvió de nada. Damián, yo tengo muchas reflexiones que pedirte. No sé si tengas el tiempo, pero cuando tengas que irte, me dices, nos vemos y con mucho gusto cerramos la entrevista. Sé que andas complicado siempre de tiempo, querido Damián, pero hay tanto de lo que se tiene que hablar para que la gente, como diría, y solo lo menciono como ejemplo porque lo menciono seguido aquí, Ignacio López Tarso, aquel despierten ya mexicanos. Y lo menciono porque hay personajes que están verdaderamente interesados en confundir a la gente. Cuando no es Lili Telles diciendo que prefiere la guerra contra el narcotráfico de Calderón que la guerra contra las farmacéuticas de Andrés Manuel López Obrador, hazme tú el favor. Cuando no es Loret de Mola o el más reciente de los casos, hoy lo dije, Ciro Gómez Leiva, que a principios de año decía que la campaña de vacunación era un desastre y que nos iban a vacunar en 9 años a todos, y hoy puede dar testimonio. Ayer se metió la segunda vacuna a él, que sí está funcionando y muy bien. O cuando no tienes a estos empresarios que, de acuerdo a la revista Contralínea, encabezados también por Claudio X González y ciertos expresidentes, están buscando darle un golpe blando a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu reflexión de este López Obrador, el falso Mesías, dice The Economist, pero que le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, pues le está dando esta oportunidad al pueblo de
expresarse abiertamente de lo que antes cayó o de lo que antes le prohibieron hablar, Damián. ¿Ante qué estamos desde tu perspectiva en este momento histórico de la 4T rumbo al domingo 6 de elecciones? Pues mira, lo que te decía, nos dio la posibilidad de ser críticos a todos, a los de derecha, a los de centro, a los abúlicos, a los valemadristas y a los de izquierda y a los socialdemócratas y a todos. Nos dio la posibilidad de ser críticos y de interpretar y de entrar a la lucha, aunque sea la verbal, no importa. Ahora, realmente la lucha importante es la de las acciones. Cómo es uno tolerante, cómo es uno solidario, cómo percibes la realidad de tus trabajadores o de los trabajadores, ¿no? Cómo ayudas. Eso es una cosa. La otra es el pueblo bajo, el pueblo abandonado por tantos años, sabe ahora lo que es tener un presidente, un estadista, que los escucha, que los atiende, que los ayuda, que intenta levantar de la lona, del piso, a la gente con ayudas múltiples, a los estudiantes, no solamente a los estudiantes pobres, a los estudiantes pobres y a los no tan pobres y a los no pobres, a los viejos, todos los mayores de edad tienen una ayuda. Eso es solidaridad del Estado, sean ricos o pobres, porque hay muchos que tienen mucho dinero y van a cobrar su pensioncita que ya les regaló o que les da el Estado, porque son hombres que han trabajado por este país. Entonces, hay mil cosas que ha hecho. Ninguno había reforestado al país, ninguno. Y a nadie le importaba el sureste realmente, que le abrieron carreteras, le explotaron sus playas, las compraron y se las vendieron. Ahí era un negociazo. No importa, y ahora se ponen muy tremendos porque el tren va a ser una cosa extraordinaria, y todos vamos a tener oportunidad de comprobarlo. Pero, claro, estamos esperando que esto ocurra. Y mientras tanto, pues date cuenta de que está haciendo cosas. O sea, todo lo que ha estado haciendo, estamos hablando de unas cuantas cosas. Paró, por ejemplo, el maíz transgénico y todo lo transgénico. Paró no más concesiones de minas, porque estos señores, por si fuera poco, además les extendieron la concesión por 50 años y casi la tercera parte del país está concesionada para las mineras, que se llevan todo y dejan solamente mineros enfermos, empobrecidos y el ecosistema totalmente destruido. Y ahí sí, los ecologistas a modo, los ecologistas que están en contra de la transformación, ahí sí no dicen nada. Es muy raro, ¿no? Bueno, el tren intercontinental que va a cruzar el Golfo hacia el Pacífico, que le va a llevar a la gente de ahí muchísimas posibilidades de mejorar su economía. El norte le subió el salario mínimo a los trabajadores como nunca se les había subido, y más, sobre todo en el norte. Las gasolinas bajaron, sobre todo en el norte, bajaron realmente. O sea, no ha habido gasolinazo, por más que la prensa diga lo contrario, no ha habido gasolinazo. El peso está mucho más sólido que nunca, en años, o sea, y todo mundo le avisoraba cosas terribles. No, se va a ir el peso para abajo, se va a caer etcétera, etcétera. ¿Frente a qué estamos? Frente a un estadista que si no lo entendemos, entonces sí vamos a echar para atrás. Y los de atrás, te decía yo, si robaron, el PRI robó, el PAN robó, imagínatelos juntos. O sea, si echamos para atrás, ya no va a haber nada. Sí van a privatizar el agua, sí van a acabar con petróleo, con el petróleo mexicano, que era lo que sustentaba el gasto del país. Y estos lo empezaron al mejor postor y entraron además al negocio, porque muchos de ellos, muchísimos, tienen plataformas y tienen negocio redondísimo, ¿no? Entonces, estamos frente a un estadista y hay que sacarlo adelante. Necesitamos estas elecciones, necesitamos todavía apoyar mucho más para que siga adelante con todos los cambios que está reestructurando al país. Ahora, cuando dicen que no, que está haciendo cambios a la
se llama la Constitución. Se han hecho, a lo largo de 38 años, se han hecho más de 1000 cambios a la Constitución. Y ahora que está haciéndolo además en pro del pueblo, se le ponen encima que porque está cambiando la Constitución, todo el mundo lo ha hecho, y además a favor de las minorías. Sí. Entonces, no hay nada más de qué hablar, o sea, eso es. Y otra vez, lo que dice esta chica en su... tengo que decirte cómo se llama, perdóname, porque lo encontré de repente. Lo que dice ella... Esto es... Perdóname. Cuando lo encontraste dijiste, aquí, de aquí somos, esto es chingón, dijiste. Lo que dice son palabras claves, perfectas, pocas, sucintas, directas. Y que nadie puede criticárselas o reprochárselas, porque dice toda la verdad. Toda la verdad. Entonces, bueno, frente a eso estamos. Oye, Damián, mientras, a ver si encuentras el nombre de esta chica, yo te pregunto. En algún momento le inventaron esto a Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, un peligro para México. Ahora el sinvergüenza de Calderón dice, o democracia... Sí. Ahora sí. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí, órale. A ver, en algún momento a López Obrador le metieron aquello de López Obrador, peligro para México. Ahora el sinvergüenza de Calderón dice, o vota por la democracia o vota por la dictadura. Hasta lo han pendejeado a López Obrador, Héctor Aguilar Camín, y dicen que no hay libertad de expresión. Si López Obrador no es el peligro para México, Damián, ¿quién o quiénes son el peligro para México? No, lo está sacando de la barranca a México. Lo está sacando del peligro en el que estuvo por tantos años. O sea, te estoy diciendo, bueno, te lo estoy diciendo no porque no lo sepas, estoy diciendo a la gente que se llevaron en estos últimos 8 años más oro que los españoles en 300 años, pues evidentemente ese era el peligro para México. Ese es el peligro para México. ¿Por qué regresar a ellos? O sea, desestabilizaron y sumieron a Pemex casi en la quiebra. Ese es el peligro para México. Haciendo grandes negocios ellos. Ese es el peligro para este país. Este país nos pertenece a todos los que nacemos aquí, a todos los mexicanos. Y debería ser ejemplo para Latinoamérica, porque hemos transitado, la mayor parte de los gobiernos son absolutamente corruptos, absolutamente pro-imperialistas, y los pueblos latinoamericanos siempre paupérrimos, siempre en la pobreza y con una calidad de vida pésima, cuando es tan rico el continente, ¿no? Ellos son el peligro para México. Andrés Manuel es peligro para sus negocios, para los negocios de ellos. Eso sí, por supuesto. Claro, pues los iba a tener que detener. O sea, el peligro es que, por ejemplo, en Contreras gane nuevamente el PRI. Ahí estaban anidados estos señores que tenían trata de blancas y tenían... O sea, ¿cómo no vas a protestar y decirles a los de la alcaldía de Contreras, oye, por favor, ponte abusado, que no regresen verdaderamente, porque no hicieron nada más que corromper? O sea, la policía por primera vez está siendo limpiada, está siendo más honesta. Jamás no ha habido con Andrés Manuel, en su gobierno, una sola manifestación que sea apaleada, salvo los gobiernos que no son de Morena, el PAN y el PRI. Ellos sí han apaleado en sus estados a las manifestaciones. Aquí no, para nada. Y él lo dice constantemente. No se le va a reprimir al pueblo para nada. Se puede manifestar abiertamente. ¿Y la prensa? ¿Cuándo ha sufrido la prensa censura? ¿Quién dice que ha sufrido censura? Una cosa es que él salga y que diga, están mintiendo. Eso no es censura. Eso es, vamos, derecho de réplica. Censura es lo que dices, ¿no? Hasta este señor le dijo, pendejo Andrés Manuel, si supiera, si realmente fuera un crítico, analista, un intelectual, se daría cuenta de lo que está haciendo, o lo sabe, y él sí se hace, ¿no?
Hay algunos personajes que en lo particular te llenen el saco de piedritas de estos de los medios tradicionales. Te lo pregunto porque a mí me dicen, tú eres un chairo, un adorador del cacas, ya ves cómo le pusieron este apodo con muy mala leche. Tú eres un nuevo chayotero y tantas cosas, como si no hubiera gente como tú, como yo, que tenemos un poquito de conciencia y no queremos que México regrese a lo de antes. ¿A ti qué te dicen? A lo mejor hasta algunos compañeros que te buscan atacar y te decía, ¿quiénes son de estos personajes de los medios de comunicación que ya te asquearon o te llenaron el saco de piedritas? Porque, y te lo pregunto, no con afán de amarrar navajas, sino porque los estamos leyendo, los estamos viendo, los estamos escuchando diariamente y dices, oye, este cabrón no tiene madre, ¿no? Lo que no suena congruente o algo así suena metálico, algo por ahí, Damián. Mira, realmente ahora sí que no me tocan sus, sus palabras y sus invectivas, a mí no me tocan. O sea, uno tiene que trascender ese asunto. La gente es compleja, la gente es muy compleja. Y si le mueves su estatus económico principalmente, puede resultar una diáspora de cosas muy violentas, ¿no? De invectivas y de cosas terribles. Más vale ni tomarlo en cuenta. O sea, ¿qué voy a decir de todos los discanalistas o comentaristas de la televisión? Pues no puedo decir nada. No quiero decir nada porque además no hay argumentación. De su parte no hay argumentos para decirnos que verdaderamente lo que se está haciendo es terrible, porque no es cierto. Lo que se está haciendo en el país es maravilloso, es muy bueno, es lo que había que hacer, es quitar toda la podredumbre y es empezar a sembrar poco a poco, lentamente y desde la tierra. Entonces ellos no tienen argumentos, por lo tanto, pues todas sus invectivas y sus críticas son absolutamente banales y mediocres realmente, porque no inciden en la realidad. Y la gente lo sabe. O sea, fíjate, tuvimos la pandemia terrible por mucho tiempo, aunque todavía va bajando, y no hubo un solo atraco a las tiendas y supermercados. ¿Por qué? Porque lo supo hacer. Porque bajó Andrés Manuel el presupuesto y se lo dio a quien realmente lo necesitaba. Si no, pues estaríamos ahorita, no sé, en peores condiciones que lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Para cerrar, sé que andas ocupado y no quiero abusar de tu generosidad, Damián Alcázar, pero yo insisto con estos personajes que tienen nombre y apellido, porque se dicen llamarlos abajofirmantes, pero terminan siendo los mismos. Y a solo días de las elecciones, 300, 400, 500 firman un manifiesto contra López Obrador lleno de veneno y de mala leche. Y estoy viendo que miles de simpatizantes de Morena les pusieron en la madre a esos abajofirmantes. Tal vez los simpatizantes de Morena no se apellidan Krause, no se apellidan Aguilar Camín, no se apellidan González Guajardo, no se apellidan como estos grandes empresarios y estos intelectuales. Se apellidan Alcázar, se apellidan Serrano, se apellidan Pérez, se apellidan como tú quieras, pero el pueblo definitivamente tiene la gran oportunidad este 6 de junio, este domingo, de darles un empujoncito, mostrarles el caminito al basurero de la historia a todos estos personajes con nombre y apellido, Damián. Mira, te digo que esos abajofirmantes, cuando tú lees su desplegado, te das cuenta de que le haces así con la uña y se les cae los argumentos. No tienen argumentos, porque lo que se está haciendo es para bien del pueblo, para bien del país. No es, por supuesto, que no es para bien de los que estaban acostumbrados a hacer pingües negocios a costa del presupuesto del gobierno, del pueblo, pues, ¿no? Por supuesto que ahí sí
tienen toda la razón. Por eso te decía, es un peligro para ellos, para sus negocios, para sus grandes negocios. Ahí tienes al señor cabeza de vaca con tanto negocio, ¿no? ¿De dónde? Y tienes a todos los panistas protegiéndolo. O sea, sin argumentos, porque están protegiendo a un señor que está acusado de ser un delincuente y lo protegen. Sea o no delincuente, él es nuestro gobernador. Pues, ¡wow! ¡Qué cosa terrible!, ¿no? O sea, entonces, sí, y ellos ni siquiera se manifestaron al respecto, ni siquiera. Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata su desplegado? De cosas simplonas, de falacias, ¿sí? Realmente, o sea, es la democracia. ¿Cuál es la democracia para ellos? Ellos tienen una versión de la democracia. ¿Y la democracia para el pueblo, qué no hay o qué? ¿No debería existir para ellos? La democracia, por ejemplo, en lo económico, eso ni siquiera se toca, ¿no? Todos sus argumentos, lástima que no tenemos tiempo, nos pondríamos a leerla y te diría uno por uno, ¿qué es esto? Esto es insustancial. Me cae que runfla de señores que se hacen llamar grandes pensadores, ¿no? O sea, no, hay una cosa que tiene, el que es un intelectual, normalmente siempre está en las ideas, siempre. Digo, el que es un intelectual que trabaja como intelectual, porque trabajo intelectual lo hacen los científicos, lo hacen hasta los analistas deportivos hacen trabajo intelectual, lo hacen los artistas, lo hacen, todo mundo hace un trabajo intelectual, absolutamente, los sociólogos, pero el que trabaja como intelectual y de eso vive, bueno, pues solamente trabaja en las ideas, no sabe lo que es tener hambre, no sabe. Cualquiera que diga no, el hambre, no tiene la menor idea de cómo lo pasa la gente en la sierra de Tapijulapa, en Tabasco, en el desierto, ahí cerca de, no sé, de Real de 14. No sabe, no tiene la menor idea. Se lo imagina a lo mejor, no tiene la menor idea de cómo tiene que hacerle un obrero para mantener a su familia, que no tiene auto, que no tiene casa propia, que tiene que hacer 2 horas para llegar a su trabajo, en donde lo maltratan y le pagan una miseria, en donde no le dan un tiempo para comer y en lo que come son un taquito de ejotes con salsa y con huevo. O sea, eso no tiene la menor idea los intelectuales que firman ahí. ¿De qué están hablando? Esto es un país de gente pobre, no de intelectuales. Y los intelectuales son un montón, te digo. No los que trabajan como intelectuales o tienen, si yo me pongo a analizar textos de cualquier cosa, me vuelvo un intelectual de esa especialidad, punto. No hay nada que estén realmente analizando, ni por lo cual estén luchando. Mentira, absolutamente mentira. Si no, ya se hubieran manifestado en contra de toda la violenta ola de toda la prensa en contra de Presidencia. Ya se hubieran manifestado si realmente fueran intelectuales críticos. No, calladitos. Lo que a ellos les interesa, les quitaron sus becas, les quitaron el negocio pingüe de sus revistas y entonces están muy enojados. Y entonces van y escriben y hablan con su amigo del Washington Post o del El País y entonces le dicen, por favor, esta. Y, pero contra todos, y para todos hay, Andrés Manuel es un ejemplo en el mundo de cómo se lleva un país. O sea, le pese a quien le pese. Le duela a quien le duela, querido Damián Alcázar. Oye, Damián, y bueno, pues yo te quiero agradecer por tu congruencia. Sabes que estamos al pendiente de lo que publicas. De hecho, en los últimos días estos videos se han viralizado en los canales de Sin Censura cuando los comentamos por una simple y sencilla razón. La gente prefiere a un Damián Alcázar 1000 veces que a un Loret de Mola. Prefiere ver a una Regina Orozco que a un Enrique Krause. Prefiere esto. Y yo sí creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está correcto cuando dice que hay una crisis en el periodismo mexicano o en un sector del periodismo mexicano debido a que se quedaron sin el chayote.
algo tenemos que decir ante toda esta maraña de personajes, porque simple y sencillamente no es normal, Damián. En general, hay una crisis en general en el periodismo mundial. Yo te voy a decir que estaba filmando en Perú cuando el golpe a Evo Morales, ahí en Bolivia, que son vecinos. Bueno, la prensa peruana no dijo ni pío, y eran sus vecinos. Y si a eso le llaman libertad de expresión, bueno, pues es la libertad que ellos defienden, ¿no? Que los demócratas de la libertad de expresión defienden, no decir nada. Prefiero no decir nada para no calentar aquí la situación. No decía nada el periódico. Decías, wow, qué cosa, ¿no? Qué prensa. Mira, me quedo con la deuda con esta chica. Tengo que saber dónde está. Pero, pues, ¿qué hago? A ver, La busco y marco a tu gente para decirle el nombre porque me interesa darle crédito, por supuesto, porque ella es una chica que avisoró una cosa de la cual nos agarramos nosotros. Claro, con toda la confianza del mundo, Damián, o si quieres buscarlo y volver a entrar en el sistema, este sistema es tuyo y puedes entrar a la hora que sea y me dices, hey, cabrón, no me digas cabrón, pues, hey, Vicente, aquí está el nombre de la chica para darle el reconocimiento. Creo que no es lo mismo que le des el reconocimiento tú personalmente a que lo haga tu servidor, pero como tú veas, querido Damián. Sí. Tú decides. Sí. Yo la busco y te escribo, por favor, para que la pongas en letras de oro, porque vale la pena. Claro que sí. Oye, te mando un abrazo. Gracias por tu generosidad. Gracias por no doblarte. Y espero que el lunes nos dejes por ahí molestarte para recomendarles, qué buena medicina la vitacilina a esos del Prianredé. Vuelvo a insistir, a los jóvenes. A los jóvenes tienen que salir y hacer algo por su país porque se les queda a ustedes. Nosotros conseguimos que llegara una pequeña luz, que es Andrés Manuel. Si aquellos le quieren llamar un Mesías, allá ellos, pero es un gran dirigente. ¿Sí? Muy bien. Te mando un abrazote, querido Damián. Abrazo. Cuídate. Es el maestro Damián Alcázar hablando con nosotros, hablando de gente chingona. No lo puedo creer. Maestro Damián Alcázar, regresaste a la transmisión. Diario obradorista. Esta es la forma de la que leímos esos textos maravillosos y puntiagudos. Así es. El maestro Damián Alcázar se refiere a la muchacha que inspiró algunos de los diálogos que se incluyeron en este último video que dejó la víbora chillando con Regina Orozco. Hace un rato lo entrevistábamos y me dijo, regreso con el nombre Yari Obradorista. Así se llama entonces. Saludos, un abrazo. Gracias, es el maestro Damián Alcázar y Yari Obradorista. Qué mejor homenaje, reconocimiento que el maestro Damián Alcázar se tome la molestia de regresar a nuestro sistema en Sin Censura, pues para darle al César lo que es del César. Vaya situación. Nunca me había tocado una situación así, pero por eso quiere la gente a Damián Alcázar. Por eso lo reconoce y por eso lo admira. ¿Cómo no? Pues con estos detalles, no solamente con Sin Censura, sino con esta muchacha Yari Obradorista. Lo vio aquí en este espacio libre como el día.